Noviembre 5. Sus manos alzadas. Los condujo fuera hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, del 50 al 51. La peregrinación terrenal de Jesús puede considerarse como un viaje hacia su partida, habiendo dejado el cielo y venido a la tierra para nacer como un bebé. Vivió como hombre, enseñó, realizó milagros, llamó a su pueblo a seguirlo, murió como Salvador, resucitó y luego, en el tiempo señalado, volvió al Padre y a la gloria. En cierto sentido, este momento era hacia lo que todos los demás había estado conduciendo. Las Escrituras enseñan claramente que el momento de la partida de Jesús se fijó en la eternidad pasada, primera de Pedro 1, 19 al 20. Lucas, por ejemplo, narra que cuando Jesús subió al monte a orar, Lucas 9, 28, dos hombres, Moisés y Elías, aparecieron en gloria y hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén, Lucas 9, 31. Más adelante, en el mismo capítulo, leemos que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. A tanto el momento como la forma de la partida de Jesús fueron determinados por Dios para nuestro bien y para su gloria. El hecho de que Jesús se fuera decididamente debería animarnos. Si sus apariciones posteriores a la resurrección hubieran sido cada vez menos y luego hubieran desaparecido, nadie habría sabido realmente lo que estaba pasando. Habría reinado la confusión, el caos y la discordia. Pero en cambio, como leemos, Jesús ascendió visiblemente al cielo frente a sus discípulos sin dejar a nadie ninguna duda de que había cumplido su propósito. Al partir, Jesús alzó las manos en señal de bendición. Estos primeros creyentes entendieron este gesto de una manera que la mayoría de nosotros no comprendemos hoy. En ese momento era costumbre que las personas de alta posición e importancia no simplemente salieran por la puerta y se fueran, sino que otorgaran una bendición a aquellos que estaban bajo su cuidado. Entonces, los discípulos de Jesús seguramente debieron haber encontrado significativo y profundamente reconfortante que la visión final de su amado Maestro fuera verlo haciendo este gesto familiar. Ya no estaría con ellos, pero su bendición sí, era su pueblo, bajo su cuidado, incluso después de regresar al cielo para reinar desde allá. Qué Señor tan maravilloso tenemos, que alzó sus manos para ser clavado en la cruz y que ahora ama alzar sus manos para bendecir a los suyos. Jesús está mucho más dispuesto a bendecirnos que nosotros a tomarnos el tiempo para pedirle que nos bendiga. Le encanta hacer esto. ¿Es esa la imagen que tienes de Cristo con sus manos alzadas bendiciendo tu vida? Puedes tener esa imagen, deberías tener esa imagen. Para profundizar, número 6 del 24 al 26, amén. Amén, amén, mi hermana. Bueno, buenos días para todos, que Dios les bendiga, que nos asista en esta mañana para hablar y para entender. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios eterno, y a veces no disfrutamos de ese privilegio, y quisiera iniciar con con un análisis de, de mi propia existencia para poder ir a revisar las maravillas de Cristo que nos ha regalado a través de la cruz. Y como ustedes saben, hace unas semanas pues se me rompió el tobillo y al mismo tiempo lidiando con síntomas de salud misteriosos. Y, y en aquel momento cuando me dan pues, la noticia de que hay un coágulo y no me puedo mover y bueno, comenzaba yo a pensar que si pudiera estar en mi rutina habitual, haciendo todo mi trabajo ordinario, yendo al mismo supermercado, corriendo la misma ruta, lidiando con las mismas discusiones, preparando para recoger a mi esposa, dormir en la misma cama con ella, eh, eh,
pensar en hacer esto, pues me hacía sentir relativamente bien. Y, y cuando estaba en ese diario, en esa rutina, rechazaba otra vez lo mismo, otra vez levantarme, otra vez ir, otra vez entrar, otra vez salir, otra vez hacer esto, otra vez recoger, otra vez llegar, otra vez. Y, y la verdad que comienza a cobrar un sentido más importante eh, la existencia. Eh, Algunos días normales, algunos días un poco monótonos, y, y desde ese día eh, no he parado de darle gracias a Dios por la bendición de lo rutinario, de lo normal. Eh, y hoy, de pronto en nuestras vidas, lo mismo, levantarme a la misma hora, ir al mismo trabajo, coger la misma ruta o irnos por el mismo camino, el mismo jefe, la misma situación, se vuelve todo un poco eh, rutinario. Pero los invito a pensar en, en los padres cuya familia fue, cuya casa fue inundada o cuyos hijos no duermen durante la noche. Habla con el amigo que ha estado sentado junto a la cama de un ser querido en el hospital durante días o semanas. Habla con el hombre de 50 años que tiene que hacer un viaje gigantesco todos los días para ver y cuidar a su padre o a su madre ancianos. Habla con la familia cuya cocina está tardándose otro mes, con hombres y mujeres que andan en médico buscando un diagnóstico definitivo que aún no llega. Habla con el padre que ha estado en la carretera más días de lo que puede recordar, con la mamá que no puede librarse de su ansiedad o de sus dolores de cabeza. Habla con cualquiera que siente como el caos de la vida continuamente gira, sin ningún tipo de rutina o regularidad. Aún con quien no ha podido conseguir trabajo. La mayoría de nosotros no aprendemos lo precioso que es lo normal hasta que lo perdemos. Si tu vida se siente muy aburrida y monótona y si luchas para encontrar satisfacción en lo ordinario y en lo mismo de siempre, si estás tentado a romper la rutina con una vida predecible, con alguna tontería o pecado, considera por un momento que tu vida aburrida es envidiada por casi cada persona que se sienta en este momento en una cama de hospital o en un campo de refugiados. Considere cuántos amigos y familiares quisieran cambiar toda su conmoción e incertidumbre diaria por un día de tu simple y normal vida. Los únicos que están aburridos con lo aburrido son los que jamás han tenido que vivir sin ello. En un sentido, eh, no hay normalidad. Todos nosotros sufrimos, todos nos enfrentamos a interrupciones, a retrasos, a decepciones, a sorpresas no deseadas. Pero el Señor fue claro con nosotros: en este mundo tendrás aflicción, pero confía. Casi todos los que tienen o han tenido niños vivimos en un mundo de locura, y aún así hay una diferencia extremadamente entre lo ocupado y la catástrofe. Y si esta semana se parece mucho a la semana pasada, que en sí misma probablemente será muy parecida a la próxima, disfruta con cordura y lo que viene con constancia. No desprecies el día de las pequeñeces, porque se suman más de lo que sabe Zacarías 4:10. Y den gracias a Dios por su vida normal y aburrida. Y ten piedad de los que te rodean, que desearían volver a tener sus vidas aburridas. Dice el Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y todo lo que el Señor ha preparado en nuestras vidas es para nuestro bien. Y estamos hablando de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable,
Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi hermano, la Pascua es un día festivo de los cristianos que celebran la muerte y la resurrección de Jesucristo. Manos levantadas del Señor, orando por su pueblo, intercediendo por él. El viernes, la muerte, y el domingo, su resurrección. Es una fiesta que se celebra en el éxodo de Egipto y la liberación de los israelitas de la esclavitud a los egipcios. La fiesta de la Pascua junto con la fiesta de los panes sin levadura fue la primera de las festividades que Dios mandó a Israel a guardar, como hablamos en algún momento. Y el libro del Éxodo narra el origen de esta celebración. Y Dios prometió redimir a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Dice Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo, Jehová, soy, y los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre. Dios envió a Moisés ante el rey egipcio con la orden de que el faraón dejara ir a su pueblo en Éxodo 8. Cuando el faraón se negó, Dios trajo 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Y la 10ª fue la peor, fue la muerte de todos los primogénitos. Y la noche de la primera Pascua fue la noche de la 10ª plaga. Y recuerden, el cordero, los dinteles, y fue muy real. La sangre del cordero salvó a los israelitas de la muerte, ya que impedía que el destructor entrara en sus casas. Los israelitas fueron salvos de la plaga y sus primogénitos quedaron vivos. Y a partir de entonces, cada primogénito de los israelitas pertenecía al Señor y debía ser redimido. Éxodo 13, del 1 al 2, y en Lucas 2:22 también. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, los hijos de Israel siguieron el mandato de Dios y celebraron la primera Pascua. Sin embargo, ninguno de los egipcios lo hizo. Y en todo Egipto, detrás de las puertas no marcadas sin sangre, los primogénitos murieron esa noche. Y hubo gran clamor y gran tristeza. Y este terrible juicio finalmente cambió el corazón del rey y liberó a los esclavos. Entonces, en ese orden de ideas, hasta el día de hoy, los judíos de todo el mundo celebran la Pascua en obediencia a ese mandato. Y muchos evangélicos disfrazados de piedad aún conmemoran estas fiestas. Es triste que eso ocurra porque niegan la obra de Cristo, la obra perfecta de Él. Entonces, en ese orden de ideas, dice la palabra de Dios que cuál fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esa situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Él. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio por nuestros pecados y nos da acceso a una relación abierta y franca con Él. Y aún la palabra de Dios dice que Él sigue intercediendo por nosotros, sigue levantando sus manos para que tú y yo seamos preservados hasta el día final y en la eternidad.
La muerte es el enemigo de la humanidad y es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, Romanos 6:23. Mi hermano, todo el hombre, todas las mujeres que nacen van a morir. Bueno, vamos a morir. El otro día mi padre me dijo, mira, se murió fulano de tal. Y yo le dije, papá, estamos haciendo la fila. E inmediatamente me cambió la conversación, porque sabe hacia dónde lo iba a llevar. Pero el punto es que sin Cristo nosotros le tememos a la muerte de una manera sobrenatural. De hecho, siendo y conociendo la palabra de Dios, aún en nuestro corazón se siente algo extraño, porque no es natural, no fuimos creados para morir, pero aún así, por causa del pecado va a ocurrir. Pero en esta nueva posición ya es diferente. Y ningún monto de esfuerzo, de poder o de riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Pero ahora Cristo resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Y no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Primera de Corintios 15:5, 55, presenta una descripción clara de lo que el Señor Jesús ganó para nosotros. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe, por la unión con Cristo. Significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando una pareja se une en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a la esposa. Y los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de la unión con él. 1 Corintios 1:30. Entonces es importante recordar la posición que tenemos hoy delante de Él. Porque cuando perdemos de vista la posición que tenemos delante de Él, perdemos de vista sus bendiciones, perdemos de vista el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros fuimos llamados o somos llamados a ser imagen de Cristo. El Salmo 1 declara una bendición para quienes en la ley del Señor está su deleite y, y el que medita en esta ley de día y de noche. Entonces, la ley del Señor significa su instrucción, es decir, las escrituras. Jesús es ante todo el hombre en cuyo deleite estuvo en las escrituras durante toda su vida. Lucas 2:41 al 51, y solamente leo el 48 y al 50, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Recuerden cuando tenía 12 años, él fue y estuvo con los principales en la sinagoga y sus papás estuvieron buscándolo. Y entonces dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Le dice María a Jesús. Y entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y su madre
guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, las escrituras, el Antiguo Testamento leído a la luz del Nuevo, preparado por el Antiguo Testamento a la vez, pues nos dan sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo, segunda Timoteo 3:15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación. Entonces, el hecho de que Jesús vive hoy significa que es poderoso para salvar. Significa que Pablo en primera de Corintios 15 nos explica de una manera maravillosa esta realidad. Dice, y si Cristo no ha resucitado, van en nuestra predicación y van también en nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes también es falsa. Todavía están en sus pecados y delitos. Entonces también los que han dormido, es decir, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de los hombres más dignos de lástima. Pero gracias a Dios Él resucitó y gracias a Dios Él sigue extendiendo sus manos hacia su pueblo. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto, hubiese quedado muerto, pues Él habría sido como todos los millones que venían antes de Él y que vinieron después de Él. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, que es el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, no olvidemos las verdades básicas del Evangelio, porque las verdades básicas del Evangelio nos permiten disfrutar de las bendiciones básicas de estar en Cristo Jesús y de sorprendernos cada día, cada mañana, con lo que Él nos presenta, nuestras vidas, nos permiten disfrutar mejor nuestras esposas, nos permiten disfrutar mejor nuestros hijos, nos permiten disfrutar mejor de nuestro trabajo. Si hay algo que marcó un antes y un después en la historia de los países del norte de Europa, quienes abrazaron la reforma, fue precisamente eso, que ellos entendieron que glorificar a Dios no se restringía exclusivamente al domingo o a los días como hoy en la mañana, de 5:30 a 6:30, sino que era un acto que trascendía todos los momentos, todas las esferas. Todo lo que la iglesia de Cristo toque debe ser transformado. Al menos debe mostrar la iglesia esa transformación, porque es la única manera que tienen los demás de reconocer a ese Cristo que nos ha salvado. Entonces, los cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. Y mi hermano, no hay una mejor noticia que eso. Imagínate hoy, con lo que conoces del Evangelio, con lo que sabes de Cristo Jesús, ¿cambiarías eso por cientos de dólares? Una vida excepcional en, no sé, si prefieres las montañas o prefieres el mar,
¿O prefieres algún clima menos extremo en el calor y el frío? ¿Cambiarías eso? Y si en tu corazón todavía está ese, sí, bueno, hoy es un buen día para el arrepentimiento y fe. Dice 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermano, estar sin Cristo es saber y entender que vas camino a una condenación eterna. Mira, ahorita nomás con este tobillo, sin contar en el 2018, una enfermedad bien fuerte que el Señor me puso por delante. La verdad, yo no sé qué hubiera hecho, no sé cómo me hubiese comportado sin tener esa esperanza, sin saber que todo lo que está pasando está en su control perfecto, sin saber que Él no me ha dejado tirado, sin saber que no me ha dado la espalda, sin saber que como los amigos de Job, tiene un montón de pecados allí escondidos. Y eso que ni siquiera podría pensar en pecado porque estaría pensando que estoy bien. Entonces, mi hermano, mi hermana, Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes que vienen antes de Él y después de Él, porque la salvación ha sido exactamente igual, no ha cambiado. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados, 1 Corintios 15. Y en esta vida sufrimos dolores, sí, enfermedades, sí, pero en la vida venidera no, sino que disfrutaremos de cuerpos perfectos, que ahora anhelamos desesperadamente, claro, claro, un cuerpo en donde ya el tobillo no se va a romper, un cuerpo en donde el cáncer no va a molestar, un cuerpo en donde los años no van a pasar. Ayer mi hijo me decía, papá, ya estás viejo. Y no me dijo, papá, ya estás viejo, me dijo, papá, ya estás viejo. Y yo, uy, con una voz supremamente fuerte. Es decir, hermano, el tiempo pasa, pero el Señor es el mismo, pero las bendiciones en Él son las mismas. Ahora dice el Señor, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, y habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. Hermanos, que el otro día estábamos con mi esposa eh, leyendo el Evangelio de Marcos y vemos, de Mateo, perdón, y vemos eh, cuando el Señor muere, se rasga el velo, se abren tumbas, resucitan personas. Hermano, pruebas, todas las que usted quiera, todas las que usted quiera. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios, siendo enviados al infierno. Y los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Hermano, disfrutemos esta vida que tenemos aquí y ahora.
aquí y ahora. El Señor Jesús sigue intercediendo por ti, sigue intercediendo por mí, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y es algo maravilloso, es algo que no se puede comprar. Y es un privilegio de la vida cristiana por medio de Cristo, la oración. Hermano, tener entrada al Padre, tener la posibilidad de simplemente arrodillarnos y saber que estamos entrando al trono de la gracia. Y saber que en el pasado quien entraba al trono de la gracia, que no era el sacerdote, era exterminado inmediatamente. Y aún el sacerdote debía cumplir con un montón de pasos. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón? Encendieron fuego que no tenían que encender y fueron inmediatamente acabados, muertos. Y ahora nosotros de manera libre, de manera espontánea, podemos tener entrada al Padre, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oramos al Padre, podemos tener ese acceso, porque por su muerte, que lleva a su vez el pecado encima, el Señor Jesús nos ha abierto el camino. Cuando se rompe el velo, ya no necesitamos de nadie para poder ir delante de Él. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Y así en todo, todas las pruebas y gozos en la vida cristiana, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, podemos llevar nuestras peticiones delante de Él. Claro, me rompí el tobillo, me dio un coágulo, me asusté, claro, normal, pero vamos al trono de la gracia, vamos a buscar el oportuno socorro, vamos a buscar la misericordia que solo podemos encontrar en Él. Y Él dice que la paz que sobrepasa cualquier entendimiento llegará a nuestros corazones. Y eso es tener sus pasos levantados, clamando por nosotros. Hermano, disfrutemos de esta nueva vida, vivámosla intensamente, entendamos lo que significa que el Señor Jesús ha muerto, pero que ha resucitado, y pero que vive, y pero que vendrá. Tenemos el bautismo y tenemos la cena sagrada. El bautismo, señal pública de la entrada del creyente en la vida cristiana. La cena del Señor, una participación continua de los beneficios de la muerte de Cristo para nosotros. Hermano, no es algo menor, no es algo menor. El que tú tengas el privilegio de compartir el pan y el vino con tus hermanos es un gusto que solamente podemos darnos nosotros, sus hijos, entendiendo lo que significa eso, entendiendo que por tu culpa Jesús fue crucificado y entendiendo que esa crucifixión generó unos beneficios gigantescos para ti y para mí, aquí y ahora, porque nuestras vidas son más sencillas, mi hermano, así tú no lo creas, en el sentido de que estamos en aflicción, sí, pero no estamos vencidos, que tenemos situaciones difíciles todos los días, sí, pero Él nos lleva de su mano en cada una de ellas, nos lleva. Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, Dios obra en nosotros
pero no mueve los hilos como si fuéramos marionetas. Más bien Él obra en nosotros por su Espíritu para que comencemos a creer, a desear, a anhelar, y luego de manera intencional busquemos ocuparnos en formas que agradan a Él. Nos ocupamos en el sentido de trabajo, de poner en práctica lo que Dios primero ha obrado en nosotros. Nunca vamos a ser suficientes, mi hermano. Nunca vamos a poder ocupar o podernos poner ese traje para ese baile. Jamás, no lo tenemos. El único que lo tiene es Cristo. Y Él nos capacita para por nosotros poderlo hacer. En Romanos 8:1-14, el apóstol Pablo nos describe a grandes rasgos la diferencia que Cristo hace en términos de la vida práctica. La vida sin Dios antes de la salvación estaba dominada por el pecado y la carne. Solamente hacíamos lo que se nos placía, sin importar absolutamente nada, solo conseguir lo que queríamos. Y entonces él dice, no vivíamos con objetivos divinos, sino para nosotros mismos. Sin embargo, en Cristo ha tomado el relevo, un factor de control. Ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y en Romanos 8 nos dice que los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que te mueve día a día? ¿Qué es lo que domina tu mente? Porque allí está la diferencia. Guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Este es el don del Espíritu mencionado anteriormente. Con su habilitación ahora podemos ser libres de vivir para Dios, como vivir para Dios. Cuando Jesús habla de la negación de sí mismo, continúa prometiendo que, y esto cuando lo leí por primera vez, me causó un choque, o sea, no lo entendía, porque dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Que pierda su vida, no entiendo. ¿Cómo así? No me vi una vida y ¿cómo la voy a perder? Claro, porque la vida que llevaba era una vida sin sentido. Era una vida que me llevaba a la perdición. Ahora el que pierda esa vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y es importante tomarse en serio el énfasis de la Biblia en la prioridad del Evangelio de Cristo. No es suficiente para un cristiano leer las Escrituras, pertenecer a una iglesia, orar, vivir una vida de piedad y hacer buenas obras. La forma más elevada de amor por el prójimo implica hacer todo lo posible para llevarles el mensaje del Evangelio. Hermano, si tú vas a la iglesia, oras, vives una vida de piedad, haces buenas obras, pero no predicas el Evangelio, pero no estás constantemente contándoles las viejas malas de condenación y las buenas nuevas de salvación al que se aparezca por delante, hermano, no estás cumpliendo con lo que el Señor manda. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice Jesús resucitado, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 y 19. Y no todos los cristianos seremos un evangelista especialmente dotado, no. Pero cada cristiano debe estar comprometido con la evangelización y la obra de la misión cristiana, tanto en su localidad como en todo el mundo. Entonces, hermano, para vivir la vida cristiana, hacemos bien en recordar su base de gracia, su meta gloriosa. Nos regocijamos a diario en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Con el Hijo nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice Romanos 8:32, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Pues su divino poder nos ha concedido tanto como concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recordamos que en su esencia la vida cristiana es un asunto del corazón. Con gran actitud hacemos uso de todos los medios que Dios nos ha dado para valorar su gracia en nuestro corazón y vivimos con alegría lo que Dios primero ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu. El Señor tan maravilloso que alzó sus manos para ser clavado en la cruz y que ahora ama alzar sus manos para bendecir los suyos, Jesús está mucho más dispuesto a bendecirnos que nosotros a tomarnos el tiempo para pedirle que nos bendiga. ¿Te encanta hacer esto? ¿Es esa la imagen que tienes de Cristo con sus manos alzadas, bendiciendo tu vida? Pues mi hermano, esa es la imagen que debes tener todos los días. Él intercede por nosotros todos los días y nos sostiene todos los días. Y cada cosa por la que pasas siendo su hijo es para tu bien, es para la extensión del reino, es para que seas más parecido a Cristo, es para que pierdas esa vida sin sentido y entonces la salvarás con todo el sentido del mundo.